Ahora, Buenos días con todos jóvenes. No se olvide, vamos a ir revisando la función judicial. Vamos a ir puntualizando algunos elementos. Recuerden que hemos estado revisando las funciones del Estado ecuatoriano. Hemos puntualizado la función ejecutiva del Estado, la función legislativa y los órganos de esta función ejecutiva también las estuvimos planteando en la clase anterior. No olvidarse, en la función ejecutiva, el presidente, vicepresidente son electos por voto popular, así como los asambleístas. En la función legislativa, los ministros pertenecen al gabinete. Vamos a ver la función judicial en algunos elementos. Recuerden que ya estuvimos nosotros planteando algunas de estas perspectivas. Vamos a ir recordando algunas cosas y complementando con otras. Vamos primero con la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál era la función de la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué hacía? Vamos revisando en nuestro cuaderno, vamos sacando nuestros apuntes. ¿Qué hacía esta Corte Nacional de Justicia? A ver, ¿quién recuerda cuáles eran los elementos propios de la Corte Nacional de Justicia? Vamos a ver. ¿Quién recuerda esta consideración? ¿Qué hacía la Corte Nacional de Justicia? Administra la justicia. Administra la justicia. En general, toda la función judicial o poder judicial se encarga de administrar la justicia, pero tenía una función específica. Vamos a ver si nos acordamos de esta consideración. Bueno, vamos puntualizándola. ¿Qué hacía la Corte Nacional de Justicia? Administraba la justicia, es verdad. Vamos a ir puntualizando, no se olviden. Administra la justicia, pero es el máximo organismo de administración. Ahí nos falta puntualizar eso. Toda la función judicial se encarga de administrar la justicia. Y la Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano administrativo en este ámbito. ¿Sí? Ahí vamos nosotros puntualizando estas perspectivas. ¿Cuál era la misión? Garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución. Este elemento es sumamente importante de tomar en cuenta. Que principalmente garantiza la vigencia y supremacía de la Constitución. Vamos a ir puntualizando los principios de la función judicial. No se olviden, si necesitan que regrese, no se olviden avisar. Vamos a ver 6 elementos importantes. Alguien, Clau, por favor, se le fue el internet. Ayúdeme dejándole entrar. Primero, tiene independencia interna y externa. No puede ninguna otra función intervenir en los procesos judiciales, en la toma de decisiones de la administración de justicia en el país. Tiene autonomía, además, administrativa, económica y financiera. Tiene un funcionamiento en una unidad jurisdiccional y el acceso debe ser gratuito, salvo algunos de los costos procesales definidos por la normativa. Todo proceso legal tiene un costo, pero el acceso propio a la justicia debe ser gratuito. Los juicios deben ser públicos. Esto es muy importante de tomar en cuenta. El juicio debe ser público. Hay algunas excepciones, pero en general los juicios deben ser públicos. La oralidad para la sustanciación de los casos en todas las materias. Sabemos muy bien que todo proceso de un juicio existen los abogados que guían a través de la oralidad el proceso para defender o generar alguna demanda en este caso, ¿sí? No olvidarse esta consideración.
Les vamos a dejar ahí unos segundos para que puedan ustedes copiar los principios de la función judicial. Ahí podemos ponerle una... Gracias. Vamos entonces a continuar revisando esta perspectiva. Recordemos un poco, ¿qué decíamos que era o cuáles eran los elementos de la función judicial? La Corte Nacional de Justicia, las Cortes Superiores y también revisábamos nosotros que hay otro organismo, el que vamos a ver el día de hoy. Además, bueno, puede presentarse, y este es un elemento que vamos a tomar en cuenta, que antes de llegar a este organismo que les digo, que es el Consejo de la Judicatura, que el Poder Legislativo también puede presentar proyectos de ley, pero relacionados con el sistema de administración de justicia, según el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, nosotros recordamos que el presidente, los asambleístas, la asamblea en general va generando proyectos de ley, pero en el ámbito legislativo puede también presentar el poder legislativo, la consideración de los proyectos de ley en cuestión de administración de justicia. Puede ser también la función judicial quien presente estos ámbitos. ¿Por qué razón? Porque son aquellos que están mayormente ligados a la administración de justicia. Saben los jueces, que ya vamos a determinar cómo se los nombra, realmente los procesos que se están llevando a cabo, qué elementos deben reafianzarse en las normas, en las leyes. Por lo tanto, la función judicial además puede presentar ante el legislativo proyectos de ley. No olvidarse este elemento. Y vamos puntualizando, entonces veíamos la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Superiores, ya anteriormente. Vamos a introducir otro elemento importante, que es el Consejo de la Judicatura. Para el Consejo de la Judicatura, realmente que es el máximo organismo de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura tiene algunas funciones y realmente debe administrar esta consideración de la función judicial. Los jueces de todo nuestro país son electos por el Consejo de la Judicatura mediante concurso de méritos y oposición. Su actuación es controlada por este Consejo de la Judicatura según el artículo 179 de la Constitución. Si nos preguntamos nosotros y recabamos las ideas, las perspectivas, y alguna vez estuvimos hablando directamente de la Constitución, ¿qué era la Constitución? Esta ley máxima. Y nosotros hablábamos de que en la ley máxima se instauran los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Pero no solo eso, como podemos ver, también organiza toda la estructura del Estado y determina qué hace la función judicial, la función ejecutiva, legislativa, los poderes del Estado, quiénes van a nombrar a los que participan, si es el pueblo, por voto popular, si es el presidente, si en el caso de los ministros. En este caso, como son los jueces los que directamente conforman toda esta perspectiva de la función judicial, no es electo por voto popular, sino que se necesita de un grupo especializado de abogados que estén durante un tiempo en ciertos procesos, es decir, que tienen ciertos requisitos para ser llamados a concurso. El concurso está guiado por el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, quien nombra a los representantes de esta función judicial, los que van a estar en la Corte Nacional de Justicia y todo este aparato que hay de la función judicial, es propiamente el Consejo de la Judicatura. Ya vamos a ver cómo se organiza. El Consejo propio de la Judicatura, cuál es su misión y cuáles son los elementos más relevantes. Hemos visto, entonces, recapitulando algunos elementos, hemos visto la perspectiva de la función judicial que se encarga de administrar justicia al interior de una sociedad. Propiamente vemos que está conformada por la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Superiores, el Consejo de la Judicatura y otros órganos auxiliares. Dentro del Consejo de la Judicatura propiamente, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno
administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Decíamos que la Corte Nacional está encargada de administrar toda esta consideración de la justicia. Pero ¿quién regula? ¿Quién conforma a los jueces? ¿Quién vigila y plantea si se está guiando realmente los jueces conforme a lo que la Constitución les plantea? Es el Consejo de la Judicatura. Hay dos organismos entonces sumamente relevantes, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Podemos decir que el Consejo de la Judicatura vigila que la función judicial esté cumpliendo las normativas que la Constitución le plantea. La Corte Nacional de Justicia propiamente está encargada de administrar la justicia a través de los jueces y los magistrados. Quien va a poner a esos jueces y esos magistrados va a ser este Consejo de la Judicatura. Es el órgano de gobierno el que determina quiénes llegan a la Corte Nacional de Justicia a través de estos concursos públicos de méritos y oposición. Es uno de los elementos más importantes porque va a determinar realmente quién va a administrar esta justicia, quién va a llegar a la Corte Nacional de Justicia, quién va a llevar a cabo todos los procesos de los juicios, quién va a determinar qué jueces, qué todo este aparato en sí mismo administre correctamente la justicia. Entonces el Consejo de la Judicatura tiene una consideración importante y tiene también una misión sumamente relevante. La misión del Consejo de la Judicatura, y recordando el trabajo que hicimos, recuerden un poco cuál fue nuestro trabajo último. Elijan un ministerio y de ese ministerio vean la misión. Cada uno de las entidades, de las instituciones del Estado, tienen una misión específica, llegan a un punto. La misión del Consejo de la Judicatura es proporcionar un servicio de administración que sea eficaz, eficiente, efectivo, íntegro, oportuno, intercultural y accesible para todos. ¿Con qué finalidad, sobre todo? Que contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica. Este elemento es muy importante. Obviamente afianzando la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia. Vamos a ir determinando, pizarrón, cuáles son los integrantes de este Consejo de la Judicatura. Pero no se olvide, está planteado dentro de esta perspectiva para poder elegir a los jueces a través de un concurso de méritos y oposición. Tiene la posibilidad de definir y ejecutar políticas de modernización y mejoramiento en el sistema judicial. Administra todo el proceso de profesionalización del ámbito judicial. Determina cuáles son los elementos fundamentales. Y su misión es proporcionar un servicio administrativo de la justicia. Que quienes lleguen a la Corte Nacional de Justicia sean jueces que realmente cumplen el perfil, que han tenido un proceso de años de preparación, de trabajo en las diferentes cortes, que han tenido un trabajo también de acercamiento a la academia. Hay algunos parámetros, pero todo esto para que se contribuya a la paz. La función judicial es una de las más importantes porque directamente debe relacionarse con la sociedad y directamente debe incidir en la toma de decisiones para que tengamos una sociedad armónica, de paz, de ordenada, con sentido, que no sea simplemente una toma de decisiones jerárquica ni autoritaria. Vamos a ver entonces quiénes integran este Consejo de la Judicatura. Tomando en consideración este elemento, entonces la función judicial estaba integrada por todos estos elementos, que es el Consejo de la Judicatura,
la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Superiores y algunos otros órganos auxiliares que vamos viendo. En este caso, el Consejo de la Judicatura, aquí voy a plantearlo, se integra por los siguientes. Consejo de la Judicatura. Está integrado por 6 delegados, que los nombra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya estaremos viendo quién conforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando veamos el quinto poder del Estado. Por ahora nos quedamos con esta perspectiva. Cada delegado tendrá su respectivo suplente y está conformado directamente por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y también la integran el fiscal general de la Nación, el defensor del pueblo, defensor público, defensor del pueblo público, y un representante de la función ejecutiva, uno de la función ejecutiva, y uno de la Asamblea Nacional. Obviamente, aquí direccionados por delegado propio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son estos delegados del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien determina a los demás también, presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general, defensor del pueblo, de la Asamblea y del Ejecutivo. Duran 6 años en funciones y propiamente tienen esta consideración. Más allá de quién representan o no, el punto esencial es que permite controlar toda esta función judicial. Cada una de las funciones del Estado tiene una contraparte que le controla, que determina si los procesos se están dando de manera correcta, que instaura a una persona que va a fiscalizar, a guiar, a controlar. En el caso de la función judicial está el Consejo de la Judicatura. En el caso de la función ejecutiva está la función legislativa. En el caso de la función legislativa, ya vamos a ver el control de participación ciudadana, control social. El quinto poder del Estado va a ingresar dentro de la Constitución de 2008 con el objetivo principal de ir revisando todos los procesos. Bien, esto en cuanto a esta perspectiva. Ahora, además del Consejo de la Judicatura, existen 2 órganos autónomos de la función judicial. Vamos a puntualizar estos 2 órganos, pero estos órganos son propiamente autónomos. Responden obviamente a la función judicial, pero pueden tomar decisiones propias, tienen autonomía. Uno es la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo. Y otra es la Fiscalía General del Estado.
Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, es uno de los elementos sumamente importantes. La Defensoría garantiza el acceso de todas las personas a la justicia. Entonces, la Defensoría garantiza acceso, sobre todo la consideración del acceso de todas las personas. Acceso a la justicia. Se creó principalmente a partir de 1998, con la Constitución de 1998, para que todos podamos acceder a la justicia, que sea más rápida, eficiente, gratuita. En cambio, la Fiscalía se encarga de ejecutar la investigación procesal, es decir, la indagación previa que hace el fiscal antes de la apertura de una instrucción, con la ayuda sobre todo de la policía judicial. Entonces, se encarga de la investigación. La Fiscalía principalmente tiene a su cargo un sistema especializado, medicina legal, ciencias forenses, cuenta con un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes de un proceso penal. Todo eso está encargado la Fiscalía. Si nosotros vemos una persona que es un testigo de un hecho que debe ser comprobado, para garantizar su seguridad, la Fiscalía realmente genera esta asistencia de testigos, de víctimas también. Entonces está encargado principalmente de la investigación antes de que se dé todo este proceso preprocesal. Antes de que llegue antes de que llegue realmente ya al juicio como tal, la Fiscalía debe encargarse de indagar, de ver si las pruebas son correctas, de si tenemos todos los datos, si es correcto o no. Estos son los dos elementos y vamos a ir puntualizando algo en cuanto a la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública. Además de estos dos órganos que cuenta la función judicial, existen otros más auxiliares, que son algunos en los cuales se instaura las notarías, las consideraciones de los sistemas alternativos de mediación, de resolución de conflictos, la justicia indígena y algunos jueces de paz. La justicia indígena será un tema que nosotros estaremos revisando la siguiente clase. Por ahora nos quedamos con esta perspectiva. Defensoría del Pueblo intenta promover, proteger y defender el resto de lo que no puede directamente la gente acercarse a la función judicial, a los jueces. El proceso, todos los procesos a veces son largos, son complejos, necesitan de guía. Por lo tanto, lo que intenta es proteger el respeto a los derechos humanos, investigando, supervisando y denunciando actos, hechos u omisiones por parte de la administración pública. Puede ser que yo he generado un proceso, necesito que se cumpla algo que violentó mis derechos, directamente puedo acercarme a la Defensoría del Pueblo para instaurar este derecho. Hay algunos elementos que se violentan y que no siempre llegan al caso de los jueces, no llegan a los tribunales de justicia. Como no llegan a estos tribunales de justicia, se necesitaba un organismo que garantice los derechos humanos. Y este organismo, este órgano es propiamente la Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo está garantizando este elemento, entonces, primordialmente, los derechos humanos. Que no se violente ningún tipo de derecho humano. Cuando nosotros necesitamos ayuda, soporte, no podemos estar siempre guiándonos a la justicia como tal, ordinaria, no podemos siempre ir a seguir un proceso que se demora mucho tiempo. Es necesario guiarnos por medio de la Defensoría del Pueblo.
Entonces, estos dos organismos, y sobre todo la Defensoría del Pueblo, permite el acceso a la justicia, garantizando el respeto de los derechos humanos. La siguiente clase estaremos sintetizando las funciones de esta o todos los organismos de la función judicial. Vamos a ir cerrando ahí esta clase. Vamos a terminar con esta perspectiva de la Defensoría del Pueblo y la siguiente clase estaremos hablando del sistema de la justicia indígena.